Buenas tardes, mi nombre es Rivero Pot Amairani Elizabeth y yo soy alumna de la Universidad Autónoma de Campeche en la Facultad de Enfermería, licenciatura en Fisioterapia. Esta es la unidad de aprendizaje del Laboratorio de Agentes Físicos a cargo del docente Alejandro Hernández Salazar. Soy de sexto semestre Grupo A y este es el segundo parcial. En el presente video voy a hablar acerca de algunas técnicas que se utilizan en la terapia acuática, ya que nosotros como fisioterapeutas no solamente vamos a trabajar con el tratamiento del paciente en base o mediante agentes físicos, sino también con el uso de lo que es la hidroterapia, que la hidroterapia pues se refiere al uso terapéutico del agua. Nosotros para ello necesitamos tener un suficiente conocimiento, si no es que completo, en base a lo que son las técnicas que se han desarrollado en la terapia acuática. Aparte, también tener un conocimiento sobre lo que son las propiedades físicas del agua, ya que estas van a intervenir una vez nosotros nos encontremos dentro del agua. Como ejemplo, vamos a tener que nosotros ya estamos con el paciente dentro del agua. Vamos a ver que además de movilizarnos, nosotros tenemos que todavía tener en cuenta el que mantengamos una estabilidad al momento de desplazarnos, y pues vamos a ver que no es tan sencillo como realmente lo imaginamos, porque van a estar interviniendo pues varios factores, por así decirlo, es decir, la presión hidrostática, la fuerza de empuje hacia arriba que va a ser la flotación, las turbulencias, prácticamente todas estas propiedades, porque son propiedades del agua, van a influir mucho una vez nosotros estemos poniendo en práctica cada una de estas técnicas. Vamos a ver de repente que nos vamos a encontrar en un entorno que se mueve. Entonces, también vamos a partir de ciertos puntos que van a ser muy fundamentales para el terapeuta. Primero, que va a ser la base de sustentación y el equilibrio. El equilibrio va a ser muy importante, ya que no es lo mismo tratar de mantener el equilibrio estando fuera del agua a cuando nosotros lo tratamos de mantener dentro del agua, ya que el equilibrio de una persona estando de pie dentro del agua empieza a presentar cambios drásticos a partir de la inmersión del 70% del cuerpo del sujeto o del fisioterapeuta. Esto vendría a traducirse como a partir de la inmersión de la 11ª vértebra dorsal empieza a presentar ciertos cambios. Va a ser un poco más difícil que pueda mantener el equilibrio. Otro punto va a ser la base de sustentación. A mayor base de sustentación podríamos decir que va a tener una mayor estabilidad. Si nosotros tenemos una base de sustentación más cerrada, cuando nosotros tratemos de movilizar al paciente va a ser mucho más difícil el que nosotros podamos tener una estabilidad, porque va a ser fácil de que nos lleve a un lado o hacia el otro lado. Entonces, a mayor base de sustentación vamos a tener una mayor estabilidad. Y no solamente es la apertura de los pies, sino también va a estar acompañado de una semiflexión en rodilla, con las puntas de los pies van a estar ligeramente hacia afuera. Ya con esto tenemos estos dos puntos completados. Otros dos puntos que hay que tomar en cuenta son las rotaciones que se van a realizar en el eje longitudinal y también los desplazamientos que vamos a hacer en el entorno de trabajo. Es decir, va a depender mucho de las técnicas que vayamos a implementar, porque algunas de estas van a involucrar estos dos últimos factores que van a ser las rotaciones o ya sean los desplazamientos, y hay que tomarlos en cuenta o hay que saber cómo trabajar o actuar ante estos sin que al final nos vaya a provocar como que un desequilibrio o un desbalance al momento de querer movilizar a los pacientes. Otro punto importante, ya para finalizar con esta parte e ir introduciéndonos a lo que son las técnicas, pues va a ser el medio. Es decir, el medio me refiero a la piscina o a la alberca donde nosotros vamos a estarle dando la terapia acuática al paciente. Va a ser muy importante la profundidad que donde vayamos a realizar el trabajo. Es decir, lo más preferible es que donde vayamos a trabajar, pues la piscina presente desniveles o presente ciertas plataformas en donde se encuentre una profundidad diferente, otra diferente y otra diferente. ¿Por qué? Porque hay ciertas técnicas que sí van a requerir más profundidad que otras. Por ejemplo, la técnica, la de los anillos de Barragás, no requiere que el terapeuta tenga tanta inmersión, es decir,
por arriba de los hombros ya no le va a servir. Tendría que ser a cierto nivel de la vértebra, que más adelante lo vamos a ver, para que éste pueda movilizar al paciente sin ningún problema. Si es por arriba de los hombros, ya va a ser un poco más difícil que éste lo pueda realizar. A diferencia de otras técnicas como es la de Halliwick sí requiere un poco más de profundidad que la de los anillos de Barragás. Entonces va a ser muy importante y lo más recomendable sería que pues nos encontremos en una piscina trabajando con el paciente, pero que presente diferentes pues profundidades o presente desniveles, y ahí nosotros pues vamos a escoger a base de nuestro objetivo pues en dónde nos vamos a encontrar, dónde nos vamos a ubicar, en qué profundidad, para poder trabajar con la técnica que nosotros tengamos en mente. Y bueno, a continuación pues voy a hacer mención de dos técnicas que se me asignaron junto con mi compañero Daniel, que fue mi paciente en este caso, que es la de los anillos de Barragás. Esa es la primera técnica, y la última que va a ser la de Halliwick. Como primer método vamos a tener el método de los anillos de Barragás. Este es un método que se basa en movimientos contra resistencia con patrones de movimiento que pueden realizarse con ayuda de flotación, que puede ser en cuello, puede ser en la pelvis, puede ser incluso en algunos casos en tobillo. Y es importante hacer énfasis en que este método va a ser una práctica individual, es decir, donde nada más va a estar el fisioterapeuta y el paciente, nada más. Va a ser un método interesante, ya que este se va a basar en lo que es la FNP, que es la facilitación neuromuscular propioceptiva. Es decir, le había mencionado que las propiedades del agua va a ser muy importante el que nosotros tengamos conocimiento suficiente de estas, porque una vez estando dentro del agua, cuando nosotros estamos movilizando a nuestro paciente, según a la velocidad a la que vayamos, va a determinar o se va a marcar la resistencia que se vaya a aplicar en nosotros, y también la velocidad va a determinar qué fibras musculares se van a activar en el cuerpo del paciente. Es por ello que resulta muy interesante este tipo de método. Y bueno, vamos a hablar también acerca de lo que son las presas, que las presas, en otras palabras, lo podría definir como los marcajes que van a realizarse en el paciente. Esto nos va a ayudar a que se pueda tener una mejor organización al momento de realizar ciertos movimientos que le vamos a explicar o le vamos a instruir primero al paciente antes de pasarnos a la parte práctica. Aquí nos menciona que las presas tienen que ser cómodas, tienen que ser muy táctiles, nunca tienen que ser incómodas para el paciente. Entonces, también vamos a trabajar a partir de lo que son los patrones de movimiento, como bien mencioné, que van a ser un total de 26, como se muestran a un lado, y van a estar divididas o clasificadas según la articulación que vayamos a estar trabajando en ese momento. La técnica nos dice que tiene que ser realizado de distal hacia proximal. Entonces, algunas articulaciones que vamos a trabajar pues van a ser cadera, va a ser hombro, va a ser el tronco, y ya después nos menciona también acerca de la dificultad que van a tener ciertos patrones de movimiento para su realización. Es decir, por ejemplo, en el caso de lo que son los patrones de movimiento bilaterales recíprocos en miembro inferior, son un poco más difíciles de realizar. Estos porque el terapeuta durante la práctica tiene que estar movilizando, pero en ambas manos va a haber diferentes resistencias que tiene que estar aplicando al mismo tiempo. Es por eso que este tipo de patrón va a ser un poco más difícil en comparación con los demás. Y hablando de su historia de manera breve, pues tenemos que esta técnica se desarrolló en el año 1960 en el Centro Médico de los Baños Termales de Barragás, en la cual en eso entonces estaba al mando el doctor Wilhelm, que pues uno de sus objetivos era como que trabajar, o bueno, que sea eficaz las aguas termales en pacientes que tuvieran discapacidades, ¿no? Mejorar su capacidad funcional. Entonces pusieron como que en práctica o utilizaron los pocos conocimientos que se tenía del FNP, de algunos autores en ese momento, y se dieron cuenta que la empleación de estos movimientos o estos patrones de movimientos tridimensionales con resistencia optimizaban esta capacidad funcional en los pacientes.
Ya de ahí vamos a manejar también lo que son técnicas. Ya hablamos de los patrones que son diferentes a las técnicas que se van a manejar en este método. Es decir, ya las técnicas van a ser un poco más específicas para trabajar en el paciente, ya que estas nos van a como que a definir o nos van a decidir qué contracciones musculares se van a realizar y qué activación en motoneuronas se va a dar. Entonces también vamos a observar una tabla que va a manejar todas las técnicas que vayamos a escoger y esto nos va a ayudar a influir sobre el déficit de la capacidad funcional del paciente. Y ya finalmente pues tenemos para qué está indicado. Esto va a ser muy importante. Puede estar indicado para promover el control motor, para la modulación del dolor, para la movilización de las articulaciones, que también acabamos de encontrar una tabla para qué está indicado. Y ya por último, haciendo énfasis en algunos puntos muy importantes, como bien mencioné al inicio, de preferencia es mejor trabajar en un área donde haya un desnivel o se maneje por plataformas para tener diferentes profundidades en el agua. Pero también en dado caso de no tener una piscina así, porque no todas las piscinas van a ser así o todas las albercas donde nosotros vamos a trabajar van a ser así, nos podemos apoyar de lo que son, por ejemplo, bancos que nos puedan dar la altura que se requiere para poder realizar con éxito pues este tipo de método. En el caso de los anillos de Barragas nos comenta que la altura ideal en el terapeuta debe ser a nivel de la novena vértebra torácica o dorsal para trabajar con él. Y bueno, a continuación vamos a ver algunos patrones de movimiento que he realizado con ayuda de mi compañero Daniel Sandoval. Vamos a ver algunas, realmente no manejamos los 26 patrones como decía en la bibliografía, pero vimos como 3 patrones de movimiento en tronco, 1 en miembro superior y 3 en miembro inferior. Ya después, igual vamos a ver la segunda técnica que va a ser la de Halliwick. Primer patrón de movimiento va a ser en tronco. Primero le vamos a pedir al paciente que se coloque en posición supina y las manos las va a colocar por detrás de la nuca, no entrelazadas, sino una encima de la otra. Y los codos nunca van a sobresalir del agua, ya que este va a servir como nuestro anclaje y nosotros vamos a colocar nuestra mano en forma de copa. Para el primer patrón le vamos a pedir al paciente que relaje el cuerpo y vamos a empezar a movilizar como se observa en el video. Para el segundo patrón vamos a pedirle al paciente que ahora ponga un poco más rígido su cuerpo, lo que esto va a aumentar la dificultad, ya que este va a empezar a generar más resistencia debido a la tensión o a la rigidez que está generando en su cuerpo. Va a ser un poco más difícil para nosotros, por lo tanto tenemos que cuidar mucho la base de sustentación para no perder nuestro equilibrio. Para este caso, el paciente ha requerido de apoyo de flotadores, ya que su cuerpo se hundía cuando se colocaba en esta posición. Otro punto importante va a ser que una vez que esté adoptando esta posición, lo que es la barbilla siempre tiene que apuntar hacia arriba. No importa si todos sus ojos se cubren, lo importante es que no se cubre la nariz. Como tercer patrón de movimiento, vamos a observar que el movimiento es determinado por la dirección de los pies del paciente, es decir, si van hacia la izquierda, el movimiento se da hacia la izquierda, si van hacia la derecha, se da hacia la derecha. También podemos observar que este cambio de dirección de sus pies viene acompañado también de una flexión de cadera, lo que lo dificulta un poco más para el terapeuta, ya que este genera más resistencia y hace que pierda con más facilidad lo que es el equilibrio. Para el primer patrón de movimiento de miembro superior, adoptamos la misma posición con el paciente, pero el fisioterapeuta ahora su mano la va a colocar en medio de sus dos escápulas del paciente y vamos a empezar a realizarle movimientos contra resistencia. Estos movimientos van a ser haciendo primero una extensión de dedos con extensión de muñeca, extensión de codo y terminando en una abducción y vamos a regresar con esos mismos movimientos. Es importante que todos estos movimientos se realicen bajo el agua y al final terminen en el abdomen del paciente, siempre haciendo una resistencia. El primer patrón de movimiento en miembro inferior va a ser realizando primero en una extremidad una flexión de rodilla y en el otro miembro va a ser una extensión de rodilla, pero en lo que es la flexión de rodilla vamos a hacer también una flexión dorsal y en la que se mantiene en extensión va a ser una flexión plantar. Es importante para esta parte estar por el parte del fisioterapeuta marcando las presas, ya que después de la presa el paciente va a estar realizando el cambio. En este caso el flotador se colocó en el cuello. Para el siguiente patrón, el paciente va a realizar una inversión con una abducción y una flexión, luego acompañado de una eversión
con una extensión de rodilla y posterior una aducción. Para el último patrón de movimiento en miembro inferior, el paciente va a iniciar haciendo lo que es una flexión dorsal con flexión de rodilla y luego flexión de cadera, luego haciendo una flexión plantar con extensión de rodilla y extensión de cadera. Es muy importante también recordar lo que son las presas por parte del fisioterapeuta para que el paciente esté haciendo el cambio en su tiempo. Vamos a trabajar primero con el paciente las respiraciones, ya que esto va a ser muy importante para la realización de los ejercicios que se le vaya a marcar a este. Entonces iniciamos trabajando o haciendo respiraciones profundas con el paciente y ya posterior a ello vamos a realizar el primer ejercicio que va a llevar su cuerpo en decúbito supino, de supino a prono y de prono a supino. Es decir, primero le vamos a explicar que debe tomar o inhalar profundamente para que sus pulmones se llenen de aire y así pueda flotar una vez esté en la posición de supino. Posterior a ello, las manos las debe llevar por arriba o por encima de su cabeza. Una vez estando en esta posición, para regresarse a decúbito prono, el paciente tiene que hacer una flexión de cabeza, como llevando su pecho hacia lo que son sus rodillas, para que este sea más fácil de que pueda llegar a la posición en decúbito prono. Y los pies o las piernas las va a llevar hacia atrás, como se muestra en el video. Para regresar, simplemente tiene que hacer una extensión exagerada de lo que es el tronco. Y ya lo que son las piernas siempre las debe tener en extensión, nunca las debe de flexionar. En la siguiente posición o el siguiente ejercicio va a ser las vueltas de cocodrilo. Para ello el paciente se puede apoyar de sus pies dando un giro o incluso llevando una de sus manos hacia su hombro. Y el terapeuta va a estar ahí solamente colocando sus manos arriba y abajo para cuidar del paciente, pero nunca darle como que una ayuda a él para que pueda realizarlo, sino que él lo tiene que hacer absolutamente él solo. Ya por último, el ejercicio que vamos a ver va a ser que el paciente de las vueltas de cocodrilo se ponga de pie y luego flexione lo que son las rodillas. El mentón lo va a llevar o lo va a apuntar hacia el techo, lo que son los brazos laterales, y va a estar realizando una extensión lateral.